Carlos, para ir adelantando algo, antes de entrar en materia de lleno. En la clase, yo te envié por internet un material sobre posibilidades de hacer una investigación, análisis funcional. Digamos que para de repente una persona que no ha hecho matemática formal puede ser algo dura, ¿eh? Entonces de repente vamos a empezar en el otro área, en la área estadística, ¿no? Rapidito antes que me entren los demás muchachos. Bien, yo Ya, le voy a preparar un material, pero voy empezando lo siguiente. Primero, ¿qué es una regresión lineal? O, vamos a, sí, en general, en regresión lineal. ¿Cuáles son los supuestos que tiene que tener una regresión lineal? Todos los supuestos que debe tener. ya, Buscarlo, entenderlo y analizarlo. ¿Y qué hacemos cuando en un fenómeno no estudias la regresión lineal? El método de regresión lineal se ha analizado mucho, digamos, la regresión múltiple, donde una variable y es combinación lineal de una serie de variables x1, x2 hasta xn, ya, n es suficientemente grande, y de todas las variables, tanto la x como la y, tienes más de 30 datos. Con menos de 30 datos no puedes probar fundamentalmente los supuestos, ¿verdad? ya, Eso sería lo que llamaríamos regresión transversal o regresión que no son, dependen del tiempo. Es decir, que los 30 datos de cada una de las variables fueron tomados más o menos a la vez, o pueden ser considerados que son tomados a la vez, o si por casualidad metes el tiempo es una variable más. No son variables que el tiempo influye directamente en ellos, ¿verdad? Un modelo es longitudinal cuando depende del tiempo, es decir, que en cada momento depende de su pasado. Por ejemplo, ya, rapidito por encima, ¿cómo es? Longitudinal, todo lo que llamamos series temporales. La bolsa de valores, el valor actual de la bolsa depende del valor anterior. Es más, claro, se puede decir, bueno, ¿cuál es tu esperanza del valor actual de una acción en la bolsa? Pues la esperanza que tenga el mismo valor del día anterior, más una innovación. ¿Bien? ya, O el ruido blanco y todo eso. Cosa que depende del tiempo. Ahí cambia mucho la hipótesis en los estudios longitudinales. Pero los estudios longitudinales es una cosa y los estudios transversales son otra. Pero vamos a estudiar, son dos casos. Uno estudiar estudios longitudinales y otro estudiar estudios transversales. En estudios longitudinales hay bastante material que les puedo plantear como tema de grado. En estudios transversales hay algo que está en boca. ¿Qué haces tú cuando en una secuencia que cumple con todos los datos? O sea, tengo más de 30 datos de más de una, bueno, de una cantidad cualquiera de variables eh, independientes. Quiero verificar si la variable justificada cumple con ello, pero no se cumple con alguno de los supuestos, ¿verdad? Digamos ya, que el ruido no es homocedástico, que el ruido no es normal, o que, digamos, las variables puedes verificar que en función a su orden, en las ordenas, ¿verdad? Digamos que ordenas la variable dependiente, no tiene que estar ordenada, pero se te antoja ordenarla. Y puedes verificar que de repente su crecimiento no es lineal. Si la otra variable, digamos que y en función, sencillito, y en función de x1 y x2. X1 y x2 son lineales y y no es lineal. Es una función cuadrática, una función de exponente cualquiera. Entonces, claro, ahí se cae de piso. Esos son varios ejemplos, la regresión lineal. ¿De qué métodos ya, alternativos existen? ¿Ves? Hacer una revisión teórica de los métodos alternativos y centrándote más que nada en lo que se llaman estimaciones robustas. Algunos llegan a llamar regresiones robustas, pero el nombre propio es estimación robusta. ¿Ves? ya, Eh, por encima, por acercarte a lo que es una estimación robusta. Una estimación de mínimo cuadrado trabaja en el espacio L2, el mínimo cuadrado si quieres llamarlo así. Al fin y al cabo tiene un conjunto de datos de 1 a 30, de uno mayor que 30. O sea, está hablando, digamos, que en R30, R40, R31, la cantidad de datos da la dimensión de cada uno de los vectores. Bien. Y ahí trabajando en L2, que significa que la diferencia de los residuos menos el valor, del valor esperado menos el valor estimado, o sea, de y menos y sombrero, al cuadrado o, minimizar esa expresión. Estás claro. minimizando en L2. ¿Ves? En L2 porque tú estás dando con los cuadrados. Vamos, pero para que entren los demás muchachos para empezar la clase formalmente, que ya la tengo montada. Bien, no quería hablar de esto, sino por ir adelantando algo, porque No, fantástico. hay dos de los muchachos que también lo estiman. Bueno, ya llegó Maricela. Bueno, para cerrar eso, una estimación que no de repente no sea en L2,
sino de repente sea en L1. Es una estimación robusta. Bien, ahí no tienes que cumplir la hipótesis de la regresión lineal, se cumplirían otras hipótesis. Bien, buenas tardes, Ya. Maricela. Bueno, vamos a esperar o no, vamos a arrancar de una vez, a ver si empezamos ya con el tema de la materia. Vamos a ver si voy empezando y ya todos ustedes tienen el material. Yo les envié a ustedes el guión de la clase de hoy en PDF tipo presentación Banner, hecho en látex, y dos artículos, o usted le envié. Ah, no, dos libros o capítulos de libros que aparecen sobre el tema. Bien, vamos a hablar directamente de la presentación, a ver si puedo compartir pantalla, a ver si la veo. Ok, ¿y dónde está la presentación? Aquí está la presentación. Hoy vamos a hablar de topología débil. Bien, en el curso de análisis funcional la idea es trabajar con topología débil, específicamente hablando, que es una consecuencia de trabajar con el espacio dual. Bien, pero de repente yo no sé si ustedes han visto algún curso de topología previamente. Bien, es decir, a menos que sea un curso de análisis totalmente real, no podemos hablar de topología débil. Entonces yo empiezo la clase hablando, bueno, vamos a hablar lo que es un espacio topológico o una topología. Bien, esta es la clase de hoy. La clase de la idea habla de topologías débiles, lo que son seminormes y sus propiedades, lo que es el espacio localmente convexo, espacios duales, convergencia débil y convergencia débil estrella, el teorema de Alagoas de flexibilidad y el teorema de Krebs-Miller. Bien, ¿qué es un espacio topológico? Bueno, vamos a definirlo con una topología, sino que no sé por qué dice un espacio, hablé del par, un espacio topológico. Tengo un conjunto B y una familia de su conjunto que debe ser una topología. Bien, al par ordenado B junto con la topología T o tau mayúscula, bien, se llama espacio topológico cuando la topología, como cuando se Tranquilo, aproxima. entre las cosas de hoy. Aló, aló. Hola, Ismael. Cuando la topología satisface las siguientes propiedades. O sea, la familia de conjuntos son las que satisfacen las propiedades. El conjunto en teoría puede ser un conjunto cualquiera. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de un espacio topológico? Aquí están enunciadas. Un, dos, tres. Bueno, aquí están todas. Son que el conjunto vacío, recuerda que la topología es una familia de su conjunto del conjunto B. Entonces, todo el vacío del conjunto B o A, porque ya antes lo llamé B y ahora lo llamé A, un error de tipeo, pues, del conjunto que estamos trabajando. Bien, es decir, que tanto el conjunto vacío como todo el conjunto, sea A, sea B, quien sea, están en el espacio topológico, en la topología. Bien, es decir, una familia que contenga al vacío y al conjunto A. Entonces, digamos, bueno, con esa sola propiedad puedo definir la topología más sencilla, digamos, la topología trivial cuyos únicos conjuntos de la topología son el vacío y A. ¿Ok? Sería demasiado trivial, ¿verdad? No, no, pero también hay otros conjuntos que pueden estar en la topología, que lo voy a llamar O sui, después digo por qué lo llamo O. Bien, si tengo una subfamilia cualquiera, pero cualquiera no finita, de conjuntos en la topología, la intersección finita de esos conjuntos está también en la topología. Bien, la intersección finita de conjuntos, ay, no dije quién, porque lo llamo a esta lo estoy llamando, quizá un poquito porque ya la carrera pensando. Los conjuntos de la topología los llamo de open, abiertos. Bien, la intersección finita de conjunto abierto es un conjunto abierto. Bien, cualquier conjunto, cualquier conjunto de la familia, si yo hago una intersección de finito conjunto abierto, me da un conjunto abierto. Y si tengo una familia arbitraria y los uno, bien, la unión arbitraria de su conjunto abierto es abierta. Bien, sí, son los conjuntos abiertos y los conjuntos cerrados, lo que vamos a hablar en el espacio topológico. Bien, en cualquier conjunto, digamos que el conjunto va a ser abierto y el conjunto va a ser abierto. Y si intersecto, la intersección finita, la finita, no cualquiera, es abierta, y la unión arbitraria es abierta. Por ejemplo, para pensar en la intersección, vamos a dar un ejemplo que todo el mundo conoce, los intervalos. ¿Ves? Los intervalos entre menos A y A, o entre menos uno sobre n y uno sobre n. Bien, si yo calculo para n variando desde uno hasta cierto n, no, desde uno sobre k hasta uno sobre k, perdón, desde uno sobre k hasta uno sobre k. Si yo hago la intersección hasta un n fijo,
pues el más chiquitico de esos intervalos será también abierto. Tengo que ponerla finita. Es un ejemplo clásico de por qué tengo que poner la integración finita. Porque si yo agarro 1/k, menos 1/k, más 1/k, piensa en ese intervalo, y hago la integración para todos los k, con k tendiendo infinito, bien, me daría el intervalo k desde -1 sobre eh, k hasta 1/k, hago k tendiendo infinito desde 0 a 0. Es el conjunto unitario 0. Y los conjuntos unitarios en R son conjuntos cerrados, no son abiertos. Bien. Y la unión, bueno, cualquier unión de abiertos es abierta. Bien. Ok. Los conjuntos se llaman abiertos. Su complemento de cualquier conjunto abierto lo vamos a llamar cerrado. Bien. Como decimos que un conjunto abierto, su complemento es cerrado. Y vuelvo a cerrar con la frase: un espacio topológico es donde hay una topología, una subfamilia que cumple las 4 propiedades, las 3 propiedades anteriores, se llama un espacio topológico. Ah, no, esto es otra definición. Entonces, hablando de eso, el complemento de gama cerrado. ¿Para qué se utiliza fundamentalmente cuando los teóricos trabajaron con topología? Para definir continuidad. Bien, una función entre dos conjuntos cualquiera es continua. Fíjate, aquí me quité, ya va, pero el profesor no me ha hablado de límite ni nada de convergencia. No, 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 no. Sin hablar de eso de convergencia. Una función es abierta cuando la preimagen, o sea, una función de dos conjuntos, de B1 B en W o de A en B, es abierta. Si yo a A le pongo una topología y a B le pongo una topología, y la preimagen de los conjuntos abiertos, tengo abierto en B, le calculo su preimagen, está en A. Bien, también es abierta en A. Esa sería la definición de funciones continuas a partir de espacios topológicos. Bien, ya hay una función que me aplique de partida y llegada, o sea que en el conjunto A tengo una topología, en el conjunto de topología, la imagen de un abierto que sea abierta. Ah, bueno, esas son las funciones abiertas. ¿Bien? Y por ahí te puedes estirar, hacer bastante topología. Lo fundamental son los axiomas de separación, que están en cualquier curso de topología. Bien. Entonces, esto más o menos la idea de lo que es un espacio topológico. Si el espacio topológico, además de tener una topología, es un espacio vectorial, es decir, que puedo meter una suma en el conjunto B y una multiplicación por escalares, por números reales o números complejos, bien, en el cual le meto una topología, pues tengo un espacio vectorial topológico. Y evidentemente Rn es un espacio vectorial topológico, ¿ves? Porque yo en Rn puedo construir una familia de abiertos y puedo construir pero una familia de abiertos, y Rn es un espacio vectorial topológico. Bueno, lo mismo que hiciste con Rn, pienso en cualquier espacio vectorial en el cual pueda hablar de abiertos. Bien. Espacio localmente convexo, un espacio topológico con una X, con una topología tau, es localmente convexo cuando esa topología tiene una base local de conjuntos que son convexos. Bien, entonces hay que entender el concepto de base para hablar de topología dual en el curso, y lo que es una base local y lo que es conjunto convexo. Bueno, convexo es que los puedo unir por una línea, ¿no? En el sentido que no me salgo del conjunto. ¿Bien? En R2, los conjuntos convexos que podríamos poner de forma natural serían todas las bolitas, ¿verdad? Todas las esferas, la parte interna de la esfera, ¿bien? Eh, de radio N, todas las circunferencias, los círculos de radio N, formarían una base local, ¿bien? La cual puedo llegar yo a numerar. Pues le pongo los centros en coordenadas de números enteros, y por unión e intersección puedo construir todos los abiertos en Rn, ¿bien? Y conseguir, ya las esferas son con esas, lógico que sí. Bien. Seminorma. Volvemos a hablarlo con una seminorma, que quizá lo dimos antes, pero lo volvemos a hablar. Un espacio topológico, una seminorma, ¿qué es? Ya lo habíamos dicho, es una función que va del espacio topológico en los reales. Ah, pero si el espacio vectorial es complejo, no importa, los reales es un eje, el eje horizontal de las variables complejas, ¿no? Que cumple con la subaditividad, la seminorma de A más B igual a menor o igual a la suma, ¿ves? Y que es homogénea respecto a la multiplicación por escalares. Si yo calculo la seminorma
de alfa, un escalar, por B, calculo el valor absoluto de alfa y lo multiplica por P de X, ¿verdad? Para todo X y Y en el espacio vectorial topológico y para todo escalar X. Bien. Fíjate, ¿en qué se diferencia esto de ser una norma? Bueno, que yo no puse que lo de positivo definido. Es decir, que el único vector cuya norma es cero es el cero. El vector nulo. No, una seminorma no es necesario eso. ¿Ok? Eh, Se puede probar que PD, que es diferente de cero cuando hay si tú le añades adicionalmente que PD, que es diferente de cero cuando X es diferente de cero, entonces P es una norma. Bien. Ah, antes adelantada a funcional de Minkowski, que es una otra aplicación de este binomio. Supongamos que estamos trabajando en L1, o sea, en L1, que es el más facilito del espacio LP. Bien. Donde la distancia la hayamos definido como la norma de la diferencia de las dos funciones. ¿Ya? Ya va. Esa forma que di en L1 no es una norma, es una seminorma. ¿Por qué? Porque de repente si yo tengo dos funciones cualesquiera que sean totalmente idénticas en casi todo punto, es decir, salvo en un conjunto de puntos donde de repente tengan valores diferentes y ninguno de esos valores sea infinito, ¿ok? Digamos, una función cualquiera que en todos los números, bueno, la sencillita, x cuadrado sobre x cuadrado menos uno sobre x menos uno, ¿verdad? Digamos que para una le pongo, ya va, pero me dijiste que esa función para en x igual a uno no está, en x igual a uno no está definida. Claro. Entonces de repente a una función f la define de esa manera, es que al cuadrado menos uno sobre x menos uno, pero en x igual a uno le voy a poner el valor 5. Y a la otra, en x igual a uno le voy a poner el valor 2, el valor del límite precisamente, no por facilidad. Si yo calculo la distancia por integración de esas dos funciones, pues como los valores donde no estaba definida la función los puse ambos finitos, ¿verdad? Pues podríamos decir que esas dos funciones son idénticas en casi todo punto, bueno, en un solo punto. ¿Bien? Igual que en un punto lo puedo poner en dos, en tres, en una cantidad numerable de puntos, y en esa cantidad numerable de puntos le asigno un valor. Bien, pues esas dos funciones son exactamente son idénticas en la norma L1. Bien, es decir, que si yo lo calculo la norma L1 de la diferencia, los dos están a una distancia cero. Bien, y no son iguales. Es decir, que la función no es obligatoriamente cero. ¿Ves? Entonces, en ese caso, tengo una seminorma que no es norma. En general, en los espacios LP, cuando pongo esa salvedad en casi todo punto, ¿ves? No son normas, son seminormas. ¿Bien? Esa digamos que es una aclaratoria a lo que es seminorma y de los espacios LP. El funcional de Minkowski es que si yo tengo un conjunto convexo en un espacio vectorial alto o un conjunto convexo, un espacio vectorial alto topológico X, es absorbente en el sentido de que que para todo X del espacio, multiplicar X por A para un T mayor o igual que para todo X, X por A, para todo X, en el sentido que para todo X pertenece a T por A para algún T que depende de X positivo. Es decir, si yo multiplico o A por cualquier valor T, puedo cubrir todo el espacio. ¿Bien? Vamos a ver una función que sea conjunto o que sea convexo en ese sentido. ¿Bien? Las bolas son convexas. Si tú vas ampliando una bola, puedes obtener las bolas en el plano, puedes cubrir cualquier elemento del plano. En cambio, si por ejemplo, yo pongo un semiplano, ¿bien? Que pase por el origen, por mucho que lo amplíe, nunca cubro todo el plano. Entonces son convexos, las bolas son absorbentes, un semiplano no es absorbente.
El funcional de Minkowski dice que si yo tengo un conjunto absorbente, el menor valor del ínfimo que cumple con esta característica se llama el funcional de Minkowski. Nota, el funcional de Minkowski es finito, o sea, para todo X del plano, ya que X es, cuando X, ya que X es un conjunto absorbente, ¿verdad? Las seminormas son precisamente los funcionales de Minkowski, de los conjuntos convexos, equilibrados y absorbentes. Es decir, que eso es la teoría de Minkowski, es otra forma de verificar qué son las seminormas. Él define a partir de este funcional, dice que cualquier norma cumple con esta característica, son, son funcionales de conjuntos convexos, equilibrados y absorbentes. Bien. Propiedades de la seminorma, las que ya hemos anunciado anteriormente, ¿verdad? Eh, una seminoma las tres propiedades anteriores, pero con la teoría de Minkowski también puedes probar que el conjunto donde la seminorma vale cero es un subespacio de X y el conjunto donde es menor que uno, un conjunto convexo, equilibrado y absorbente, y la seminorma coincide con funcional de Minkowski de ese conjunto acotado por uno. Bien, ok. En una seminorma, vamos a comentar eso. El conjunto de la seminorma vale cero es un subespacio de X. Si yo busco todas las funciones que en L1 valgan lo mismo, ¿verdad? Valga lo mismo en el sentido que tenga la misma norma, ¿ves? Eh, eh, el mismo valor de la integral en valor absoluto o en valor absoluto elevado a la P. Bien, esos son subespacios de la P. Bien. Y lo que la segunda demostración lo que dice lo que ya había hablado anteriormente, que para hablar de un conjunto equilibrado y absorbente, rapidito, trabajo con la bola unitaria. Bien, pero cuidadito, cuidadito. ¿Con qué norma? Pues para cada seminorma, una bola unitaria diferente. Es decir, la norma L1 no es igual a la norma L2, no es igual a la norma L3, no es igual a la norma L4. Por ejemplo, para hablarlo más claramente. Supongamos que tomamos como norma la norma 1 en R2, aunque en RN todas estas son normas, porque no puedo quitar, hacer dos conjuntos diferentes. En R1, la norma uno pues sería que cuya distancia sea 1 en R2, en cualquiera de la suma de las dos componentes. Entonces eso me va a dar menor que 1, un cuadrado. La norma 2 me da una circunferencia, ya me cambié. La norma 3 en el plano será otra, y así eso depende de la norma que estoy utilizando. Ese ejemplo se utiliza a veces cuando uno da un curso de análisis funcional en cálculo para ingeniería, hablando de diferentes normas en R2 y también en R3. Se hace una seminorma. Su espacio nulo es su espacio donde la medida es cero. P, una aplicación cociente de n sobre su espacio nulo. Bien. Y P tilde aplicado a P es la proyección de X. Es fácil probar que entonces P tilde es una norma en el espacio cociente. Es decir, por ejemplo, en las clases pasadas, cuando hablábamos la norma L1, la norma L2, la norma L3, tanto en los espacios de sucesiones como los espacios de funciones, estábamos hablando, era pasando por cociente. Y me quito el problema de, bueno, L1 es la norma L1, la integral del valor absoluto de la diferencia de las funciones, es una norma, sí, es una norma. ¿Ves? Pasando cociente, quitándole al pasar cociente, hago equivalencia sobre todo las funciones de espacio que son idénticas en casi todo punto. Un ejemplo clásico del espacio de las funciones integrables, que tenemos funciones integrales LP, inicialmente es una seminoma, pues puede ser una función que es nula en casi todo punto. Pasando el espacio cociente, eso se convierte en una norma
si yo pienso que lo que estoy trabajando es siempre con el espacio cociente. Si tengo dos topologías, bueno, dentro de dos topologías, pues yo puedo colocar, por el más de dos ejemplos de dos topologías, vamos a darte tres en R2. Tres topologías en R2. O en la recta en R1, en la recta real, que es la más facilita para todo el mundo entenderla. En la recta real, o una topología la más fácil, la trivial. Bien, ¿cuál es la trivial? Eh, que solamente está el vacío y todos los números reales, ¿verdad? Otra topología más completa, partes de R. O sea, cualquier conjunto es abierto. ¿Bien? Digamos que son las dos topologías patológicas. Parte de X y la trivial. Ok, ok, ok. Pero yo puedo conseguir topologías diferentes, como la topología usual, los abiertos de Rayleigh, ¿verdad? Y entonces trabajar con topología. Pero de repente puedo construir otra topología que tenga menos conjuntos que los abiertos, o otra topología que tenga más conjuntos que todos los abiertos. Bien. Entonces, si yo tengo varias topologías, ¿ok? Una topología se dice que es más débil, bien. Si toda aplicación de la primera a la segunda, siempre es una aplicación abierta. La aplicación de la más fuerte en la más débil siempre es una aplicación abierta, o viceversa. También lo podemos enunciar al revés. La aplicación de la más débil de la más fuerte a la más débil es una aplicación continua. Dadas dos topologías que una esté contenida en la otra, si era una topología de Hausdorff y R2 es compacta, entonces las dos topologías coinciden. Hay que entender entonces un poquitico, creo que analizar sobre esto, los espacios de Hausdorff. La topología de espacios de Hausdorff no puede ser debilitada sin perder las propiedades de separación de Hausdorff. Bien, conseguir una topología más débil, es decir, una topología con menos fina, es decir, donde ya esté contenida. Bien, otra aplicación de topología débil es el considerar la topología cociente. Bien, la topología que aplica a X en el espacio autocongruente. Su construcción, piso n, es la más fuerte de las topologías que hacen a la proyección continua y es la más débil de la topología que la hacen abierta. Topología débil en un espacio topológico. Da un espacio vectorial topológico, y estamos hablando entonces de análisis funcional, pues nosotros hablamos de espacio topológico, cuyo dual separa puntos. ¿Qué era el dual? El espacio de todos los operadores, todos los funcionales de ese espacio vectorial topológico sobre los números reales, ¿verdad? La topología inducida en el dual, por el dual en el espacio original, es la topología débil. Bien, tengo dos espacios vectoriales, tengo el espacio vectorial topológico X con su topología natural. Bien, busco que el dual, el espacio de los funcionales, se pare en puntos y entonces hablo de la topología inducida como la topología que hace que los funcionales sean abiertos, ¿verdad? Esa sería la topología débil en el espacio X, que los funcionales sean abiertos. El espacio topologado con la topología débil, a la topología débil, cuando hablo del espacio dual, lo hablo como TW, ¿ves? W o X. Y es denotado ese espacio como W, XW. El espacio XW es un espacio convexo cuyo dual también lo es. Bien. Puesto que todo funcional es continuo respecto a la topología original, entonces la topología más débil también, entonces es la topología más débil que también hace que todos los funcionales sean continuos, que satisface esta propiedad. ¿Ok? El espacio dual es un espacio topológico, dado el espacio dual es un espacio topológico. El espacio de todos los funcionales sobre X, bueno, ya lo habíamos dicho. Una sucesión en el dual converge débilmente. Esta es la definición de convergencia débil. Bien. Cuando la convergencia existe
para todos los X en el espacio original. Bien. Una sucesión de funcionales converge débilmente a un funcional cuando la convergencia se hace sobre el paso original. Tengo una familia de funcionales y un funcional. ¿Cómo puedo decir qué significa que el espacio, que haya convergencia débil en la familia de funcionales? Bueno, que si yo lo hago para todo X, la convergencia existe. Si yo hablo en la convergencia en la norma, la convergencia en la norma, la convergencia en la norma, si la convergencia en la norma existe, si hay convergencia en la norma, es decir, en la norma de los funcionales, entonces también converge débilmente. Pero lo contrario no es cierto. Que converja débilmente no implica que converja en la norma. Bien, da una elección de elementos del espacio original. Se dice que esa sucesión converge a cero débilmente si todo entorno del cero contiene a todos los puntos de X para n suficientemente grande. Luego, la convergencia a cero débilmente, sí, solo si la convergencia a cero de la aplicación de un funcional converge también en el dual. El siguiente teorema es un teorema de convexidad, que también está abarcado en este espacio, un conjunto convexo, un espacio localmente convexo X. Entonces, la clausura de ese conjunto coincide con de la clausura en el dual, la topología débil, coincide con la clausura en la topología original. Topología débil estrella en un espacio dual. Pues débil estrella es la siguiente definición. Da un espacio vectorial topológico con su espacio dual X estrella, en los espacios funcionales. Es importante observar que para cada X se induce una forma lineal en el dual. La forma en el dual, si yo tengo un elemento de dual lambda, la forma f de x en el dual sería aplicar f de x de un funcional lambda por x. Y que este funcional separa los puntos del espacio dual. De esta forma es escrito en la parte de topología débil, por analogía, X induce una topología X estrella que se llama la topología dual, topología débil estrella. Es decir, la topología débil estrella es una topología que actúa sobre el espacio dual, que es inducida por el espacio original. La topología débil estrella son propiedades importantes, compatibles, que será tratada en esta parte, que debe ser tratada en este apartado. Las propiedades, eh, la prueba de esta definición de la topología débil, porque esto es un teorema propiamente dicho, bien, está aquí, como se probó, explicado más o menos con detalles. Aquí está. Para ampliar sobre esta demostración, en uno de los dos apuntes que yo le mandé, ahí se puede ampliar sobre la demostración. Conjunto polar. El conjunto polar de un entorno del origen. Dado un entorno del origen, cualquier abierto que incluya el origen, un espacio vectorial topológico, el conjunto K de todos los funcionales cuya norma sea menor que 1, ¿verdad? Se llama conjunto polar del entorno. Bien. El conjunto B está en en el espacio topológico X. El conjunto polar DB está ¿dónde? En el espacio dual. Y es el conjunto formado por todos los funcionales cuya norma sea menor que 1, más o menos en otras palabras. Bien, es evidente que el conjunto polar es convexo y equilibrado, ya que el disco unidad en los complejos y también en los reales es convexo y equilibrado. Otro teorema, el teorema de Manas-Hala-Oglu, que algunos simplemente lo llaman teorema de Hanalog. El conjunto polar de un entorno del origen
en un espacio vectorial topológico es compacto en la topología de Bell estrella. Esta prueba la puedes buscar en cualquier libro que tráigate de Hannah Bush. Cualquiera de los dos apuntes tiene la prueba del teorema más o menos detallada. Conjuntos extremales. Otra definición interesante para poder avanzar es lo que se llaman conjuntos extremales. Dado un subconjunto en espacio vectorial topológico, un conjunto no vacío es extremal si ningún elemento rectilíneo sobre K menos S tiene un punto interior de S. Vamos a pensar en el espacio vectorial topológico. Siempre piensan en R2, cómo podríamos construir un conjunto o extremal. Bien. Bueno, digamos que un semiplano es el más fácil, ¿bien? Que pase por el origen. ¿Bien? Si yo le calculo su complemento, serán el otro semiplano que pasó por el origen. Eh, Cualquier segmento rectilíneo en el complemento de un semiplano, pues no, nunca cortará a ese, ¿verdad? Epa, una circunferencia, un círculo en R2, no, porque un círculo en R2 yo puedo trazar segmentos que pasan por el círculo. La definición de conjunto extremal es equivalente a afirmar que si X está en K y Y está en K, y T está entre 0 y 1, este conjunto, el segmento que los une, estará siempre en K. Entonces, en S, entonces X está en S y está en S, ¿verdad? En el conjunto S. ¿Ok? Puntos extremales son conjuntos extremales de un único punto, los puntos extremales. Los conjuntos extremales de un único punto. El teorema de Krein y Milán. El teorema de Krein y Milán es un poquitico más amplio, ¿verdad? Dice que cualquier espacio vectorial topológico o espacio de Hilbert o de Banach, fundamentalmente, que separe puntos en el concepto mm, de los axiomas de Gauss, que son conjuntos separadores de puntos. Si K es un conjunto convexo y compacto, entonces K es la envolvente convexa de conjuntos de puntos extremales. Es decir, si yo quiero buscar un conjunto que sea convexo y acotado, cualquier conjunto convexo acotado o un espacio vectorial topológico, ¿verdad? Pues la envolvente convexa es el conjunto de puntos extremales. En la envolvente convexa es el menor conjunto convexo, con lo que hemos explicado, los apuntes que ustedes han recibido. Bien, creo que podemos dar más o menos la clase. Bien, cualquier duda que tengan, la puedan hacer por vía correo electrónico, por consulta directa por WhatsApp. Ya solo estaba quedando en WhatsApp de que con el aplicado y los apuntes que hemos revisado, y para revisar, pueden consultar por correo. Evidentemente, yo tengo mucho más apuntes de lo que les he enviado. Creo que a algunos de ustedes les mandé algo de espacio de manas y investigación. De repente, por mandarle un borrador, les puedo enviar en el transcurso de la semana, si están interesados, el punto B y B de la referencia de las ecuaciones de Agamben. ¿Ok? Para que tengan un Ya. ejemplo de cómo se trabaja con un B y B. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. profesor. Buen día. Bueno.